gracias. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar organizado por CONAMIPE y el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. Mi nombre es Boris Iván Lemus Rodríguez. Soy el jefe del Centro de Información del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, quien actuará esta mañana en calidad de moderador para este webinar que se ha organizado en conjunto a CONAMIPE como un esfuerzo para fortalecer a las micros, pequeñas y además a los emprendedores también en la industria del etiquetado de calzado. Sabemos lo importante que es para todos nosotros la reactivación económica, especialmente en estos momentos críticos que vivimos la mayoría de salvadoreños pues, y alrededor del mundo debido a esta situación de la pandemia. Así que como un esfuerzo en común bajo el convenio de cooperación interinstitucional que tenemos con CONAMIPE, hemos diseñado una serie de capacitaciones virtuales denominadas webinars para poder apoyar a esa reactivación económica. Esta mañana nos acompaña el licenciado José Emiliano Arévalo, quien es el jefe de seguridad y calidad de la Defensoría del Consumidor, experto en el tema de etiquetado de calzado. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Consumidor es la encargada de la vigilancia y verificación en el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que se encuentran establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano. ¿Por qué vamos a hablar del Reglamento Técnico Centroamericano? Porque bajo esas especificaciones técnicas serán evaluados y es uno de los requisitos necesarios de cumplimiento para que ustedes puedan ofertar y que puedan comercializar sus productos con las diferentes instituciones. No solamente estamos hablando del Mineducit, o sea, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, sino que también en todos los nichos del mercado, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Inicialmente voy a apoderarme de la pantalla para presentar nuestra institución. Yo represento al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, posiblemente muy poco conocido por la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en función de la reglamentación técnica, es decir, cuando ya está el reglamento técnico, son ustedes quienes se vienen a dar cuenta de que hay una normativa que cumplir. En ese sentido, aprovecho yo para invitarles a que completen el formulario que se encuentra en el área del chat. Ahí he dejado dos enlaces, ya se los voy a publicar nuevamente. Uno es de asistencia, donde requerimos sus nombres, su número de teléfono, de contacto, su correo electrónico, la institución a la que representan, para que nosotros podamos invitarle a eventos como este y también a las mesas de trabajo que son denominadas como comités nacionales de reglamentación técnica para que puedan participar de forma activa con sus opiniones técnicas previo a la entrada en vigencia de un reglamento técnico para poder ser valoradas, consideradas y modificar aquellas cosas que afecten su actividad comercial. Ya les voy a comentar un poquito más, solamente voy a presentar nuestra agenda. En primer lugar, pues nuestra presentación nos acompaña el ingeniero Ricardo José Maradiaga de CONAMIPE, también el licenciado José Emiliano Arévalo, quien va a ser el encargado de llevar este reglamento técnico centroamericano con todos sus aspectos técnicos, y mi persona, Boris Lemus, quien represento al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y de dónde venimos? Desde septiembre de 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, las actividades de reglamentación técnica fueron encomendadas a nosotros, OSARTEC. OSARTEC forma parte del Consejo Nacional de Calidad, donde existen otras 3 instituciones hermanas. El Centro de Investigaciones de Metrología, que son los encargados de las mediciones en nuestro país, OSA, el Organismo Salvadoreño de Acreditación, y OSN, el Organismo Salvadoreño de Normalización. Pues nosotros tenemos como facultad de ley la coordinación, la adopción, la adaptación, la actualización y divulgación de reglamentos técnicos, para este caso en materia de etiquetado de calzado.
y que son emitidos por las diferentes instituciones del Estado. En este caso, pues el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor son quienes tienen a cargo este reglamento técnico. ¿Para qué? Para que haya un buen funcionamiento del sistema de calidad. Nuestra misión, liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Códex Alimentarios con la participación del sector público, del sector privado, del sector académico y del sector consumidor, velando por el cumplimiento de los requerimientos internacionales, los Pero ahí acuerdos mismo está. país y la protección al consumidor. Permítame un segundito, solo voy a silenciar los micrófonos y cuando quieran intervenir, gracias, perdón. Nuestra visión como OSARTEC es ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, el aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y, por supuesto, la protección de los derechos de los consumidores. Ustedes pueden visitar nuestro sitio web. En él van a encontrar este reglamento técnico centroamericano y otros reglamentos que sean necesarios para sus actividades comerciales. 61.01.0312, calzado y sus partes, requisitos de etiquetado. Se encuentra bajo una resolución, la número 313-2013, que se encuentra vigente desde el 21 de diciembre de 2013. Usted puede descargar gratuitamente este reglamento técnico centroamericano, solamente visite nuestra página. Si no lo encuentra, también me puede escribir y con el mayor de los gustos yo le hago llegar el reglamento técnico centroamericano directamente a su correo electrónico. Esta mañana vamos a desarrollar, gracias a la intervención del licenciado José Emiliano Arévalo de la Defensoría del Consumidor, se va a desarrollar el reglamento técnico de acuerdo a la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica. Es decir, esto tiene un orden específico para que el documento sea legible, sea entendible, sea comprensible, sea aplicable. Nosotros lo hacemos de acuerdo a la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica. En primer lugar, vamos a ver el objeto, campo de aplicación, las definiciones, cuáles son los principios generales del etiquetado. Hablaremos sobre el etiquetado obligatorio, la vigilancia y verificación, como ya decíamos, a cargo de la Defensoría del Consumidor, y vamos a ver algunos anexos. De antemano, agradecer a ustedes por su asistencia, por estar puntuales a este evento convocado por CONAMIPE y coordinado con el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. Le dejo mis datos. Yo represento a OSARTEC. Mi correo directo es velemos@osartec.gov.sv. Mi teléfono directo ahí está y también nos puede contactar a través de las diferentes redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Nos encontramos como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica y por supuesto la invitación también para que visiten nuestro sitio web donde ustedes encontrarán los reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños, las normas salvadoreñas obligatorias que son aplicables a su negocio. Y de esa manera, pues, ustedes van a poder caminar sobre la ruta de la ley. Así nadie podrá llamarle la atención y ustedes en cumplimiento con todas las actividades relacionadas a la materia de su interés. Así que por el momento eso es todo. Nuevamente repito las indicaciones. Yo les estaré dejando en el área del chat los enlaces para que ustedes nos puedan compartir sus datos. Estos datos para nosotros son sumamente importantes. Como decía, en temas de reglamentación técnica, contamos nosotros con la presencia del sector público, del sector privado, es decir, de ustedes. Y en la medida que ustedes se vayan manifestando en cuanto a estas actividades de reglamentación, las regulaciones del mercado, ustedes van a poder emitir sus comentarios y decir, mire, esta parte no me es comprensible o aquí hay algunos datos en los cuales pues no nos favorecen. La idea de la reglamentación pues también y en concordancia con los acuerdos que suscribe El Salvador, no deben de obstaculizar más de lo necesario las actividades comerciales y esas actividades son las que ustedes desarrollan. Así que regálenos sus datos
que aquí los manejamos con toda confidencialidad y solamente con el propósito de hacerles partícipes siempre en las actividades de reglamentación técnica. Así que dejo con ustedes al licenciado José Emiliano Arévalo, quien es jefe de seguridad y calidad de la Defensoría del Consumidor, quien muy amablemente nos está otorgando parte de su tiempo para facilitarnos la comprensión de este reglamento técnico centroamericano de etiquetado de calzado. Así que concedo el micrófono y pantalla al licenciado Emiliano. Muchas gracias, Boris. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfectamente. Se escucha bien, licenciado. Muchas gracias. Es un placer poder estar con todas y todas este día. Mi nombre, como ya muy bien lo han dicho mi estimado Ricardo y Boris, es Emiliano Arévalo. Formo parte de la Defensoría del Consumidor y estoy en el área de vigilancia de mercado, que es el área que se encarga de vigilar y verificar que los productos puestos en el mercado cumplan con la reglamentación técnica y sean seguros para las personas que lo van a consumir, ¿verdad? Como muy bien decía el licenciado Lemus, sean bienvenidos a este webinar que tiene como objetivo poder darles a conocer a ustedes cuál es la normativa que regula el tema del etiquetado de los calzados en El Salvador. En realidad es en toda Centroamérica y especialmente qué es lo que hace la Defensoría del Consumidor o cuál es la perspectiva que tiene la Defensoría del Consumidor en la aplicación de este reglamento. Es muy importante entonces establecer el objetivo de nuestra actividad, la que nos convoca hoy, la que nos tiene reunido hoy acá. Como objetivo principal, muy bien lo decía el licenciado Lemos, es que ustedes conozcan en primer lugar la normativa, pero exponerle las normativas en sí misma, pues es un valor importante, pero yo quisiera ponerle un valor agregado. Y este valor agregado, aparte de conocer la normativa, es que ustedes puedan compartir con nosotros sus dudas, sus experiencias, nos puedan comentar sus vivencias respecto a su producto, respecto a su actividad comercial y podamos ver cómo la reglamentación, en este caso la que vamos a ver de etiquetado, de calzado, puede coadyuvar para que se pueda realizar de mejor manera. En ese sentido, yo les voy a solicitar que me interrumpan en cualquier momento, me pueden interrumpir si tienen una duda, o que sea básica, o también pueden hacerlo al final de la exposición, ¿sí? Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Y conforme a este objetivo, yo también quiero que nos formemos expectativas. Y estas expectativas son muy importantes. Primero, la expectativa es conocer, como muy bien lo dije, el etiquetado, pero también es retroalimentar este conocimiento. Y para ello, pues yo me voy a servir de una pequeña presentación que tenemos preparado para ustedes, que también en su momento va a ser compartida. Yo se la voy a dejar con los realizadores del evento para que ustedes la puedan conocer. En esta presentación vamos a abordar de una manera un poco esquemática lo de el reglamento técnico centroamericano. Como yo les decía, nuestra expectativa en primer lugar debe de ser de aprender la reglamentación técnica y debe de ser también poder conocer también su experiencia o el lado empresarial que ustedes necesitan donde van a aplicar esta reglamentación. En ese sentido, también tiene que haber una expectativa de lo que no vamos a, ver acá. Yo sí quisiera que tuviéramos claro de que la Defensoría realiza este tipo de presentaciones con un afán, con un espíritu, y ese espíritu es que nosotros compartimos el conocimiento sobre la reglamentación técnica. Pero sí, por ejemplo, no podemos esperar en este webinar que veamos una etiqueta al final como resultado, ¿verdad? Porque yo no es que les voy a mostrar yo la etiqueta que ustedes van a tener de su producto. Si bien es cierto, sí puedo ayudar a que los elementos que al final va a tener su etiqueta como producto final, sí cumpla con los requisitos de la reglamentación técnica.
Entonces, la labor de ustedes, ¿verdad? Como participantes de este webinar, yo espero poder agotar sus dudas para que ese etiquetado tenga todo lo que debe de tener a la hora de ponerlo en el mercado. Por eso la Defensoría lo que hace es una labor de, de asesoría en el sentido de decir qué es lo legalmente permitido y qué es lo que se debe de estar en el mercado. Por eso lo primero de lo que yo les voy a hablar es sobre la Ley de Protección al Consumidor. ¿Por qué? Porque la Ley de Protección al Consumidor es la que establece las funciones, las competencias. Vamos a decirlo así. Es el límite en donde le dice la Defensoría hasta dónde puede llegar. Y dentro de esto es importante ver el objetivo de la ley. Nuestra labor es proteger los derechos de las personas consumidoras, ¿verdad? Pero ojo, es nuestro fin último, es proteger los derechos de las personas consumidoras, pero este fin no puede ser a cualquier costo, ¿sí? Sino que debemos, como Defensoría del Consumidor, procurar un equilibrio. Un equilibrio entre ¿qué? Entre los derechos de las personas consumidoras y los derechos que tienen los proveedores, los actores económicos, ¿sí? Entonces, con esta ley se crea la Defensoría del Consumidor y también con base a esta ley se le da un papel preponderante dentro del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, donde también se crea. Estas son las competencias que tiene la Defensoría del Consumidor, como les dije. Es importante ver hasta dónde podemos llegar como Defensoría, hasta dónde nos permite la ley, hasta por qué se ha creado, la razón de por qué se ha creado y hasta dónde puede llegar. Si ustedes miran al final en este círculo que hemos diamagrado para ver las competencias de la Defensoría, en la parte de abajo dice velar por el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad, información, etiquetado, calidad, peso y medida. Esto lo establece el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor en su literal J y le da ahí la facultad. La facultad es clara, velar por el cumplimiento de las normas de etiquetado. Por eso la Defensoría, cada vez que se habla de etiquetado de un producto puesto al consumidor, la única entidad en El Salvador que puede encargarse de eso es la Defensoría del Consumidor. Por esta razón es que nosotros estamos hablando de esto, ¿verdad? Y como no puede ser de otra manera, la ley también habla de derechos que tienen los consumidores, que es recibir del proveedor toda una información que sea completa, precisa, veraz, clara y oportuna. Ojo, aquí quiero que pongan ojo ustedes en estas características. ¿Por qué? Porque la ley ya dice cómo tiene que ser la información que el consumidor reciba de sus productos. La primera característica es que sea completa. ¿Qué significa que la información que recibe el consumidor sea completa? Ah, bueno, significa que el consumidor tiene que tener a su disposición todo lo que necesita saber sobre el producto que va a adquirir. De ahí que sea importante el etiquetado. Tiene que ser precisa esta información, aparte de ser completa, tiene que ser precisa. ¿Qué significa que tiene que ser precisa? Es decir, que me tiene que dar, aparte de que tengo que tener a mi disposición todo lo que necesito, que sea completa, esa información que yo necesito tiene que ser útil para el producto que yo voy a consumir. O sea, por ejemplo, el etiquetado no puede ser una declaración de voluntades o no, tiene que ir al grano sobre lo que yo voy a recibir. Tiene que ser precisa, ¿verdad? Técnicamente también esto me habla de lo técnico. Y aquí va con el etiquetado de calzado, es decir, el etiquetado de calzado a la hora de construir la normativa, la Defensoría participó y bueno, ok, la información de etiquetado tiene que ser técnica, es decir, debe de tener una validación técnica que la vuelva precisa a la hora que se le va a entregar al consumidor. Debe de ser veraz. ¿Qué significa que sea veraz la información? Aparte de que sea toda la que yo tengo, aparte que tiene que respaldar técnicamente o que tiene que ser cabal de lo que yo voy a consumir, tiene que ser cierta. No me puede mentir. O sea, si hay por ejemplo, sucede en reglamentación técnica, si hay un punto técnico que es un poco ambivalente, donde, sí, no sé, quizás no estoy seguro, entonces mejor quítenlo, mejor no lo ponga. Porque lo que sí no podemos hacer es dar información que no sea cierta para el consumidor.
Debe ser clara, o sea, debe de tener términos comprensibles, sencillos, y debe de ser oportuna. ¿Qué significa esto último? Que se lo debo de dar yo al consumidor antes de que compre el producto. Por eso el etiquetado tiene que estar a disposición del consumidor. Por ejemplo, lo vamos a ver en los zapatos, en el calzado, cuando el consumidor va a adquirir. Entonces, esto ya lo vimos nosotros, ya sabemos que existe un derecho a la información que tienen los consumidores y que el etiquetado de los productos es justamente lo que los consumidores, justamente tienen que cumplir esas características para los consumidores. Luego hay algo bien importante, es el tema de seguridad en el consumo, que el artículo número 6 de la Ley de Protección al Consumidor dice que no debe de existir ningún producto ni servicio puesto en el mercado que implique un riesgo a la vida, la salud y la seguridad. Esto es importante también para tenerlo en cuenta. Ya el artículo 27 de la Ley de Protección al Consumidor también habla de cuáles son los aspectos dentro de la información que deben de tener a disposición de los consumidores, como el origen, la composición, la finalidad, la calidad, el peso, la medida, el precio, la fecha de vencimiento, las instrucciones. Esto es en general, ¿verdad? Cada reglamentación técnica, dependiendo del producto, baja esta información y dice, bueno, en un calzado no vamos a hablar de fecha de vencimiento, pero sí vamos a hablar del precio, por ejemplo. O cuando el vendedor del calzado lo ponga a disposición del consumidor, debe tener el precio, por ejemplo. Pero en el calzado, en el etiquetado del calzado, por ejemplo, sí podemos hablar del origen, de la composición, de qué materiales está hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos principios generales sobre la información que ya mandata la Ley de Protección al Consumidor, entonces en el comercio, como muy bien lo explicaba el licenciado Lemos, se establecen varias normativas para que se garanticen varios objetivos que son importantes. Número uno, la actividad comercial, ¿no? Ese es un objetivo legítimo que se debe garantizar en cualquier normativa o regulación legal que se espera dejar. Y número dos, la protección al consumidor. ¿Cuáles son estas normativas entonces que se deben de seguir a la hora de realizar una actividad comercial sobre calzado? Pues bueno, se creó un RTCA, ustedes lo ven ahí, que es el que explicaba el licenciado, el 610103-2012, en donde se llama calzados y sus partes, requisitos del etiquetado. Este se dio en vigencia con la resolución de Comieco, que es la reunión de todos los ministerios de economía de Centroamérica, los de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ahí también se pone Panamá, también entra algunos de Puerto Rico o el Caribe. Estos ministerios de economía promulgaron este RTCA. ¿Cómo se promulga? Bueno, se hacen sesiones en donde se discute el cuerpo del reglamento, en donde están donde están todos los países, hacen comités nacionales previamente, ¿verdad? Donde se discute el cuerpo, luego se reúnen las autoridades de cada país y lo que han visto en los comités nacionales se pone acá en el reglamento y luego se emite, ¿sí? Y es obligatorio, de obligatorio cumplimiento en el territorio centroamericano. A la par de este RTCA, también antes de que existiera el RTCA, existía una norma salvadoreña obligatoria. Esta norma fue emitida o fue sacada en el Acuerdo 120 del Ministerio de Economía. Fue publicada en el Diario Oficial de 2001. Con la entrada en vigencia del RTCA en 2013, se deja derogada parcialmente la norma salvadoreña obligatoria. ¿Qué significa esto? Significa que ahorita el instrumento que se debe de aplicar cuando hablamos de calzado, del etiquetado y sus partes, en el caso de etiquetado, es el RTCA, salvo en los casos que vamos a ir viendo en esta presentación. Entonces, ¿cuál es el objeto que tiene este RTCA? Bueno, yo lo voy a poner desde el punto de vista de que yo soy un comerciante que quiere sacar mi calzado a la venta, ¿no? ¿Por qué me interesa conocer este RTCA? Bueno, porque el RTCA dice en su objeto que establece los requisitos que debe de cumplir el etiquetado y sus partes cuando se vendan por separado. O sea, cuando se vendan las partes por separado. Pero lo importante, en resumidas cuentas, es que si yo voy a vender o voy a poner a la venta o
o voy a destinar para el comercio o para el uso de los consumidores un calzado, debe de llevar su etiquetado. ¿Por qué? Ya lo vimos, la Ley de Protección al Consumidor pide que se le entregue toda la información al consumidor de manera, ya vimos las características, completa, precisa, veraz, clara y oportuna. Ya lo vimos, ustedes ya conocen esos términos. En ese sentido, este RTCA se une con esa regulación y cuando estemos hablando de calzado, se debe de aplicar, cae dentro del objeto de este RTCA. Entonces yo como productor de calzado tengo que conocer este RTCA. Entonces yo ya conozco que tiene un objeto. Si yo caigo dentro del objeto de este RTCA, yo lo debo de cumplir. Entonces yo soy productor de calzado, luego debo de cumplir. Entonces, este RTCA tiene un campo de aplicación y dice ahí, aplica el etiquetado de calzado nuevo y sus partes. Ojo, aquí ya nos va dando el RTCA pistas sobre en qué productos se debe de demarcar. Y dice calzado nuevo y sus partes. Cuando se ponga a disposición del consumidor final dentro del territorio de los estados partes. Ya vimos cuáles son los estados partes. Centroamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, todos los que están dentro del tratado de Comieco y de Tegucigalpa que se encarga de eso. Entonces, el campo de aplicación me dice que aplica para los calzados nuevos y sus partes. Y el RTCA dice que sus principales partes son, ojo, cuando habla aquí, podemos ver aquí en la presentación que dice, y sus partes, el RTCA especifica que las partes de este son el talón o sudadera, el forro, el empeine, el tacón, la tapa, la plantilla, la entreplantilla, la suela, entre otros, dice la regulación. Entonces, esas son las partes del calzado nuevo, ¿sí? Del calzado y sus partes. Entonces, cuando se ponga a disposición del consumidor final, entonces si voy a poner yo a disposición del consumidor el calzado, caigo dentro del campo de aplicación. Como consecuencia lógica, el RTCA dice, por lo tanto, en esta parte, a qué producto se le va a aplicar. Y aquí quiero que pongamos bastante atención, porque es el calzado nuevo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, Emiliano, si no es calzado nuevo, entonces se va a regular por el RTCA. El mismo RTCA continúa y sigue diciendo que para efectos de este reglamento técnico no se considerará este tipo de calzado el siguiente. Y dice, el calzado que tenga características de juguete, el calzado destinado a ofrecer protección y seguridad contra riesgos derivados de la realización de una actividad específica y los escarpines de materiales desechables ligeros o poco resistentes como textil, papel sintético, sin suelas aplicadas. ¿Qué significa esto? Veamos, son los primeros tres que ustedes miran allí en los chequecitos del lado izquierdo. El RTCA dice que dice textualmente que para los efectos de este reglamento no se considerará calzado nuevo el siguiente tipo. El calzado tipo de juguetes. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo. Bueno, puede ser confeccionado de alguna u otra manera como el calzado normal, ¿no? Pero como es destinado para una actividad lúdica de las personas menores de edad, el RTCA lo excluye, porque sería muy difícil, entre muchas otras razones, poner un etiquetado en ese calzado como lo exige este RTCA. Número 2, dice el calzado destinado a ofrecer protección y seguridad contra los riesgos derivados de la realización de una actividad específica. Emiliano, ¿qué significa esto? Pues bueno, puede ser el calzado industrial, por ejemplo. O sea, aquel calzado que tiene una característica específica, técnica, que sirva para disminuir los riesgos de una actividad, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en una actividad de una fábrica, ¿no? En donde necesita un caucho especial, una goma especial, que tenga un revestimiento especial. En ese caso, como la actividad económica es bien concreta, bien específica, el RTCA no atiende a las características de masificación del producto
como puede ser que ustedes produzcan muchos calzados, por ejemplo, como el que tenemos en la parte de abajo, en donde se producen cantidades grandes, ¿no? Entonces, al tener esa característica, este calzado industrial, por ejemplo, queda excluido del RTCA. Y por ende, también las escarpinas o materiales desechables ligeros, como textiles, papel, ese tipo de calzado que ustedes miran, por ejemplo, en el cuerpo de socorros o médicos, por ejemplo, que sirve para proteger de una manera con materiales muy ligeros o desechables. Esos son los primeros 3 tipos que menciona el RTCA de que no estarán comprendidos dentro del mismo y es necesario que nosotros los conozcamos. Luego habla de otro tipo de calzado que tampoco comprende o se entiende como calzado nuevo y que se le debe aplicar el RTCA. El RTCA lo hace a través de una nota y dice, nota, el etiquetado del calzado usado se hará según la legislación de cada estado parte. Aunque textualmente el RTCA no diga, como los 3 casos anteriores que ya le hablé, en el caso de juguetes industriales o de textiles, aunque no lo diga el RTCA, por lógica se considera que aunque esté en una nota, este calzado usado también está excluido del campo de aplicación del RTCA. ¿Por qué? Porque la lógica del RTCA es para regular todos los productos en el área centroamericana, como ya lo expliqué. Y si el RTCA me dice que en el caso de calzado usado se entenderá cada estado parte, significa que la reglamentación, la regulación o la legislación que haga cada estado, por ejemplo El Salvador, sobre el calzado usado, es el que se va a entender. Entonces me dirán, Emiliano, entonces en estos 4 tipos de calzado que están excluidos, ¿qué les queda? Ah, bueno, una parte es, por ejemplo, en el caso del calzado usado o del calzado industrial, podría ser la NSO, la que yo les hablaba al principio. Por lo tanto, jurídicamente, la NSO todavía tiene algo que decir sobre el calzado en el país. No obstante, existe el RTCA hasta que esta NSO del 2001 sea modificada por el ente que la emitió o por el ente competente que está habilitado para conocer de este producto en el país. En ese sentido, estos calzados deberán de ajustarse a la normativa de la NSO y por lo tanto la NSO se le aplica a este tipo de calzados. Yo entiendo que ninguno de los participantes nos dedicamos a la actividad de calzado industrial ni tampoco al del calzado usado, por ejemplo. Si ese fuera el caso, pues entonces tendríamos que conocer la NSO, que como ustedes sabrán es tema para otro webinar, para otra explicación. Entonces, continuando, lo que el RTCA nos sigue determinando son las definiciones. Si ustedes revisan el RTCA van a encontrar una serie de definiciones. En este ejemplo hemos tratado nosotros de colocar las definiciones que el RTCA menciona. Claro, estas definiciones, como ustedes sabrán, dependen mucho de la actividad técnica, la actividad artesana, ¿verdad?, que cada quien realiza sobre su producto final. Por ejemplo, yo siempre he encontrado que estas definiciones son un poco tiránicas en el sentido de que cada productor, cada realizador de su producto, pues lo maneja dependiendo de la forma o de la escuela con la que aprendió a hacer su producto, ¿no? Pero el RTCA, por ejemplo, habla en el 3.1 sobre el bullón. Y el bullón dice que es la pieza que se coloca es la pieza que se coloca en la denominada boca del calzado, por donde se introduce el pie, dice, en su parte inferior, cubriendo las zonas laterales y traseras y que están acolchonadas. Ahí la tenemos dibujada. Por ejemplo, también para seguir para seguir con esto, tenemos que nos habla de la suela. Y, por ejemplo, de la suela, el RTCA dice que se entenderá por suela la parte inferior del calzado que va unida al empeine o
capellada. La suela contacta total o parcialmente el suelo y está sometida a desgastes por rozamientos con el mismo. Entonces ustedes pueden ir viendo ahí en el RTCA unas diferentes definiciones de lo que se va a entender por calzado, del empeine, de la puntera, ¿no? Aquí sería importante ver cuántos de estos conceptos, por ejemplo, están o ustedes manejan, que es bien interesante, sería verlo. Y también, por ejemplo, da una definición el RTCA de calzado y nos dice que es la prenda de vestir con suela destinada fundamentalmente a proteger, cubrir y resguardar el pie, facilitando el caminar, realizando, por ejemplo, actividades deportivas, artísticas u otras, pudiendo tener connotaciones estéticas y en casos especiales terapéuticos o correctoras, ¿no? Entonces, para que nos entendamos un poco sobre esto, eso es básicamente lo que nosotros les explicamos a veces cuando hay consumidores que nos explican, mire, háblenos sobre el etiquetado, pues esta imagen la ocupamos como referencia para poder explicar, por ejemplo, también qué es lo que dice el RTCA, por ejemplo, ¿verdad? Sobre varias partes del calzado y, por ejemplo, nosotros le decimos, bueno, mire, también el zapato de hombre le decimos tiene un tacón, ¿no? Y el tacón dice el RTCA que es la parte inferior trasera del calzado que eleva la posición del talón, ¿verdad? Entonces, estas son las definiciones que ustedes pueden encontrar ahí en el RTCA y que podemos visualizarlas en cualquier. Bueno, luego el RTCA nos establece una serie de principios, principios que son muy importantes y que permite de una u otra manera que nosotros podamos ver cuál es el tema del etiquetado. El numeral 4, principios generales del etiquetado, establece en primer lugar que el etiquetado debe estar marcado, impreso, cosido o pegado en el calzado o en una etiqueta que podrá estar adherida, colocada o amarrada al producto. ¿Qué significa esto? Aquí el RTCA nos está estableciendo cuál es la primera característica que debe de tener el etiquetado puesto en los productos. Ustedes lo ven ahí en los ejemplos. El RTCA pide que el calzado debe estar, que el etiquetado debe estar marcado, impreso, cosido o pegado o adherido de cualquier forma al producto. Si ustedes se fijan en los ejemplos, ahí lo pueden ver. En el caso de uno de las imágenes que ustedes tienen ahí, corresponde a un zapato tenis. Y ustedes ven que el etiquetado de una u otra manera está cosido al interior. Lo que se debe asegurar es que la información no se pierda. Ese es el objetivo. Que la información no se pierda, llegue al consumidor, ya sea, se puede perder en el transporte, en la manipulación, ¿no? Y que sea fácilmente de removerla. Por ejemplo, en el caso del zapato tenis que vemos, donde está cosida no le afecta. Diferente sería, por ejemplo, el caso del zapato de vestir de mujer que ustedes tienen ahí, en donde la información se ha puesto en una etiqueta adherida, ¿no? Entonces, lo que el RTCA nos dice es que debe de traer adherida. Usted lo puede hacer cosido, usted lo puede hacer impreso en el zapato, lo permite, ¿vea? O puede estar, como bien lo vuelvo a repetir, adherida o colgada, ¿sí? Pero esto debe de permitir que el consumidor, cuando usted le ponga la información, él pueda recibirla y tenerla a la hora de adquirir el producto. ¿De qué manera? En la manera en que mencionamos ya cómo debe de estar la información para los consumidores. Por eso en esta presentación hablamos primero de la información a los consumidores. Cuando nosotros decimos que la etiqueta, cuando el RTCA dice que la etiqueta debe de estar colgada, impresa, cosida, lo que está diciendo es, mire, entregue la información completa y oportuna al consumidor, que la tenga allí, que la pueda ver, que la pueda destruir, pero el fin último es que usted le traslade esa información al consumidor, ¿no? Luego,
El 4.2 del RTCA nos dice cómo debe de estar esta información. Bueno, abierto, no sé si desean participar o hacer alguna consulta, ¿no? ¿Sí? Vaya ahí, acaba. Se Bueno. puede ir en la botilla, en la lengüeta, donde va todo el zapato. Puede ir adentro del zapato. Hola, buenas. Sí, desea hacer una participación, perdón. No lo estoy haciendo, pero es una idea. Bueno, vamos a continuar. El 4.2 del RTCA nos dice que el dato, los datos que deben aparecer en la etiqueta, de acuerdo a este reglamento, deberán indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer en condiciones normales de lectura por el consumidor. Oigan, aquí repite otra vez la información general que ya le había explicado a ustedes que debe de tener la información a disposición de los consumidores. Fíjense bien. Dice que debe indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer en condiciones normales. Bueno, expliquemos cada uno. Sobre los caracteres claros, ya sabemos todo, ¿verdad? Tienen que ser sencillos, ya los habíamos explicado. Tienen que ser sencillos, los caracteres fáciles de comprender. Deben de estar visibles. Si ustedes miran ahí en la presentación, hemos puesto ejemplos de cómo puede estar visible la etiqueta del producto, ¿sí? En el caso del tenis, quizás es el que más podemos decir nosotros, no está casi tan visible. Pero si usted lo ha puesto cosido, entonces el RTCA le da esa apertura a usted. Es decir, le dice, bueno, mire, lo que pasa es que yo por mi práctica empresarial, yo prefiero que vaya cosido, que todo el tiempo lo tenga, ¿no? Que no se remueva tan fácil. Y el tenis, por ejemplo, en la lengüeta, me lo permite, no así en los otros calzados que tenemos de ejemplo ahí, donde no puede venir la etiqueta porque molestaría, no cabe, no se puede coser, no se adhiere. Entonces en el tenis fácilmente va cosida, no está siempre visible, no tanto como los demás, pero está visible. Pero tiene otra ventaja, que es lo que me pide el RTCA. Y esta ventaja es que permite que dure la información durante toda la vida útil del producto. Sí, no está tan visible, pero sabe que mi información de mi producto no se desecha tan rápido. El consumidor va a tener esa información todo el tiempo de la vida útil del producto. Y mire, no interrumpe la funcionalidad, no interrumpe la forma de vestir el calzado y perfectamente puede estar ahí. Entonces la costumbre del tenis es una costumbre que cumple este RTCA. Debe de ser indeleble. ¿Qué significa esto? Debe ser indeleble, es que no es fácil de borrar. Como pasa con los tickets de caja, no sé si ustedes se han fijado, pero los tickets de caja, luego de tenerlos un rato almacenados, la tinta se va borrando, se va haciendo más oscura por el paso del tiempo. Nosotros debemos de garantizar que cuando pongamos la información del etiquetado de los productos de calzado, debe ser una tinta que no sea fácil de borrar, es decir, que yo le paso la mano y se quita. No, debe de garantizarse que sea indeleble y que sea fácil de leer en condiciones normales. Al momento, ojo, aquí dice algo muy clave, el RTCA. Todo esto debe ser al momento de la compra y uso del calzado. Y deben de estar presentes en las partes del calzado cuando se vendan por separado. Esto ya es otra cuestión, ¿verdad? Cuando las partes del calzado se vendan, o sea, la lengüeta del talón se venda por separado y deben de estar colocadas ahí. Es importante también que la información debe de estar a no menor de 1 milímetro de altura. Ustedes ven el ejemplo ahí de la tipografía. El milímetro debe de ser tanto de la parte central, ustedes lo ven ahí en el ejemplo, donde la palabra tipografía. O sea, toda esta información debe tener un tamaño de 1 milímetro que le permita ser leída por el consumidor.
Debe existir contraste del texto con respecto al fondo y deberá asegurarse que no se borre el texto en condiciones normales, es lo que ya he mencionado. ¿Qué significa esto del contraste? Bueno, muchas veces pasa, ¿verdad? Mire, mi etiquetado es ¿qué? De letra azul y el zapato donde lo voy a poner es azul, la parte, ¿no? No, debe de haber un contraste entre la letra del etiquetado y la parte donde se va a poner, que permita la lectura. O si, por ejemplo, mi letra es de color negra, permite la lectura en cualquier parte, pero hay una parte que es azul del etiquetado y se pierde, esa parte debo de cambiarla, por ejemplo, para que no se pierda la información y el consumidor no pueda, o le cueste mucho poderla leer. Recuerden que esta parte dice que debe de ser de una manera visible y fácil de leer. Por eso esa es la recomendación que da la Defensoría del Consumidor. Mire, evite que el contraste de donde va a poner el etiquetado impida la lectura de la información al consumidor. El RTCA sigue hablando en sus principios que la información debe ser colocada previa a la puesta en venta en el mercado del producto. Es decir, antes de que salga al mercado, esta información debe estar puesta en el producto. Y también en el 4.4 del RTCA me habla cuando la información no está en una etiqueta original en español. Pasa más que todo con los productos importados, ¿no? Cuando yo importo producto italiano, producto francés, un producto americano, ¿no? Y el idioma está de ese país, ¿no? Entonces, en el caso de que yo tenga un producto importado en italiano, por ejemplo, yo debo de colocar una etiqueta complementaria en el producto que contenga toda la información obligatoria en español y que debe conectarse previamente a la venta del calzado, ¿no? En el caso de los productores es muy difícil, pero es algo que ya prevé el RTCA para que se evite problemas. La información puede estar en una o más etiquetas, dice el 4.5 del RTCA, sí, y que pueden ser aplicadas por el fabricante o el importador, ¿sí? Si de fábrica no trae toda la información obligatoria del etiquetado, debe el importador y distribuidor agregar las etiquetas que sean necesarias para que la información siempre llegue al consumidor. Ojo, ¿qué es lo que se trata aquí? Se trata de que el consumidor reciba la información como dice la ley, como ya se les mencionó al principio, de manera clara, oportuna, veraz, completa, ¿verdad? Y sencilla. Entonces, lo que el RTCA va haciendo en estos temas es llevando esos principios. Y, por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, ya nos ha pasado con algunos productos, no con el calzado, pero con algunos otros productos, mire, es que yo sí lo recibí. Yo lo recibí así de a quien se lo compro. Por lo tanto, yo sí lo voy a poner en el mercado. No. Debo de garantizar siempre, como yo voy a comercializar el producto, yo siempre debo de garantizar que ese producto tenga la información, como dice la ley, como dice la RTCA, siempre a disposición del consumidor. Bueno, en el numeral 5 del RTCA, que se titula etiquetado obligatorio, es que comienza a hablar ya sobre los requisitos que debe de tener ese etiquetado. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los elementos que debe tener la etiqueta que lleve un calzado? Y dice, en la etiqueta del calzado y sus partes, cuando se venden por separado, debe de aparecer la siguiente información según sea aplicable. Cuando los zapatos se encuentran en una caja o una forma de empaque de fábrica, esta información podrá aparecer también en la caja. Lo que significa es que esta información de la que vamos a hablar también puede estar en la caja, pero también tiene que estar en el calzado. En la etiqueta del calzado debe aparecer el país de origen, es decir, dónde fue fabricado el calzado. Si es en El Salvador, es en El Salvador. Si es en Italia, es en Italia. Y debe de aparecer el nombre y la dirección de quién obviamente lo fabricó. Como la presentación dice, para los productos nacionales debería indicarse el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor.
Es decir, si es un producto nacional, debe aparecer el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor. Si yo soy Pajarito Power y me dedico a hacer zapatos, debo de poner el nombre de mi nombre comercial, ¿no? Empresa Pajarito Power, o pongo Power, Pajarito Power, SADCB. O sea, un nombre que permita identificar quién realizó, ¿sí? El calzado, y luego la dirección. Ojo, a veces algunos fabricantes tienen por costumbre poner en la dirección San Jacinto, San Salvador, por ejemplo. Y entonces uno se queda así, pero ¿en qué parte de San Jacinto? San Jacinto en grandes, ¿no? Eso es muy grande. Entonces, cuando hablamos de dirección exacta, no de municipios. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, para los productos que tengamos importados, se debe indicar el nombre y dirección de quién importó el producto. Bueno, el producto fue hecho en Italia, ¿no? Pero lo trajo la fábrica Pajarito Power. Entonces se le pone distribuidor Pajarito Power en El Salvador, dirección San Jacinto, calle principal, pasaje tal, casa número tal. ¿Sí? Eso es lo que se debe de hacer con respecto a este tipo de obligaciones. También el RTCA dice que se debe indicar el nombre, se debe indicar cuando los zapatos, dice, se encuentran en una caja, que es lo que mencionábamos antes, o formen parte del empaque, esta información debe estar, es una nota que debe de estar también en la caja. Entonces, reforzamos el tema de que la caja debe de contener también la información del etiquetado. Luego, la etiqueta debe dar información sobre sobre los materiales de las partes del calzado, y dice el 5.2 donde se regula esto. Se debe indicar las partes que conforman el calzado, utilizando la identificación textual de las mismas. Sin embargo, se podrán utilizar los pictogramas siempre que se indique su significado. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes las imágenes que justamente da el RTCA. Esto es importante. Aquí en el 5.2.1, que es donde está establecido este principio, el RTCA lo que está diciendo es, bueno, le está diciendo el fabricante, bueno, usted debe informar cuáles son los materiales de las partes del calzado, y se debe de utilizar la identificación textual de las mismas. ¿Vea? Es decir, se debe de identificar de manera textual. Y ahí tienen la figura del empeine o capellada, ¿vea? Es esa figura que está allí. Se entiende que el calzado tiene esa parte, el forro y la plantilla, la suela, y la suela, por ejemplo. Entonces ustedes tienen en el pictograma y lo que el RTCA establece en el cuadro sobre las partes que contiene el calzado. Y dice el RTCA que en los casos en que el material del forro y la platea sean diferentes, se podrán utilizar un pictograma independiente para cada una de estas partes, ¿no? Dice el 5.2.2 que en el caso que el empeine, en el caso del empeine, la determinación de los materiales se hace sin tener en cuenta las acciones o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillo, adornos, hebillas, anillos para ojetes o dispositivos análogos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver también allí están los diferentes tipos de pictogramas de materiales para identificar los componentes fundamentales del calzado. Ustedes lo pueden ver. Los materiales que conforman las partes del calzado deben indicarse de forma textual. Sin embargo, podrán utilizarse los pictogramas siempre que indiquen su significado. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que ustedes, para poder aterrizar todo esto que ahorita les acabo de explicar, que dice el RTCA, es que ustedes lo pueden poner de manera textual en su etiquetado, ¿no? Ustedes pueden poner que el empeine está hecho de cuero, por ejemplo. Ustedes pueden también indicarlo a través de los pictogramas, pero deben de hacerlo de manera que se utilice, que se indique cuál es el significado, ¿no? El material con el que está constituido el calzado.
El RTCA en el 524 dice textualmente, se debe facilitar la información sobre el material que sea mayoritario, al menos en el 80% de la superficie del empeine del forro y de la plantilla del calzado y al menos el 80% del volumen. Si ningún material representa el 80%, debe facilitar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. Los materiales que conforman, dice el 525, las partes del calzado deben indicarse en forma textual. Y ahí dice que se puede utilizar, por tanto, el empeine. Para cerrar con esta información, lo que nos está pidiendo el RTCA acá, para que nosotros lo podamos entender, es que lo que nos está diciendo es que en todo momento se le debe indicar al consumidor de qué material está hecho la parte del calzado en donde con el cual se ha fabricado, ¿no? Así, por ejemplo, si yo tengo que la mayoría de mi calzado, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que da el RTCA, es un 80% de cuero, yo tengo que informarle al consumidor que esa parte del calzado, ¿sí? Ya sea en el empeine o el forro, tiene al menos el 80% del material en el que lo estoy poniendo, ¿no? A veces lo vemos en algunos productos, vean, 100% cuero, 100% cuero untado, por ejemplo, ¿no? Y si hay algún textil, si hay alguna presencia de algún textil, yo le tengo que decir al consumidor cuál es el porcentaje de presencia en el zapato del textil. Si yo, como dice el RTCA, no tengo un material en su 80%, por lo menos tengo que darle la información al consumidor sobre cuáles son los materiales principales que componen el calzado. Me puedo apoyar, como dice el RTCA, en estas figuras, pero lo más indicado para que sea claro, como dice el RTCA y como dice la Ley de Protección al Consumidor, es que debe de ir escrito para que lo podamos entender. Bueno, esto es sobre la parte que habla sobre los materiales que componen al calzado, sobre las partes del calzado, y también el RTCA habla sobre el tamaño del calzado. Dice que el tamaño del calzado debe indicarse por el largo del pie, expresando una numeración francesa o europea, una numeración americana, u otra práctica comercial aceptada nacionalmente o internacionalmente, ¿sí? Entonces, esta parte aquí, el RTCA está dando una apertura sobre cómo se debe indicar el tamaño del calzado. Esta apertura es sobre la numeración tanto americana o europea que existe, que es una de las más usadas en nuestro país. Entonces, si usted me presenta una indicación sobre el número, tiene que identificar también de alguna u otra manera con algún distintivo si la numeración es americana o es francesa. El RTCA sigue diciendo el número indicando el tamaño del calzado debe estar en cada uno de los zapatos que constituyan el par, en un lugar visible y legible para el consumidor. Significa, por lo tanto, que si yo ya decidí que mi numeración va a ser americana, o si le voy a dar la opción al consumidor de que vea una numeración americana, una numeración europea, ¿sí? Esa numeración tiene que estar en el zapato, ya sea en la suela, ya sea al interior, en la plantilla, o en un lugar donde sea visible para el consumidor y pueda saber cuál es el número o el tamaño del zapato. También cuando el zapato se encuentra en una caja o una forma de empaque de fábrica, la numeración del mismo también tiene que aparecer en la caja o en el empaque. Y ahí tenemos algunos ejemplos de de los números, por ejemplo, de zapatos, de tamaño de zapatos en los que podemos ocupar cada uno y cuáles son y a qué parte pertenecen, no sé, a Europa, al Reino Unido, a Canadá y Estados Unidos,
También está, por ejemplo, por pulgadas, por centímetros, que cada vez es menos en nuestro país. Casi siempre se ocupa el numeraje europeo o el estadounidense o norteamericano, ¿no? Luego de esto, el RTCA establece quiénes son las autoridades competentes y establece que la vigilancia y la verificación de este reglamento centroamericano es para las autoridades competentes, ¿sí? En este caso, el etiquetado, de acuerdo a la ley, yo se los mencioné en las competencias, le corresponden a la Defensoría del Consumidor. Por ende, pero también es importante tener en cuenta algo, que cuando yo como administración pública pienso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, voy a poner productos a disposición de los consumidores, yo también tengo que asegurarme de que estos productos estén cumpliendo con la normativa interna. Es una obligación legal para todo ente administrativo. Por lo tanto, la Defensoría del Consumidor decide apoyar en estas capacitaciones porque es importante hacer del conocimiento, discutir y hablar sobre esta reglamentación técnica, sobre los puntos que ya discutimos, qué es lo que contiene la etiqueta, cuáles son las mejores prácticas del etiquetado. Podemos hablar de que existen buenas prácticas de etiquetado, ¿no? Estas prácticas de etiquetado no están escritas en ninguna parte. Básicamente parten del raciocinio o del conocimiento que nosotros tengamos de la información al consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre y cuando tenga en cuenta yo como productor de cómo tiene que ser entregada la información al consumidor, yo podría hacer mis mejores prácticas de etiquetado para evitar que yo incumpla con la ley y que siempre cumpla el objetivo, porque el objetivo aquí no lo perdamos de vista. El objetivo que tiene todas las reglamentaciones, que tiene todos los cuerpos normativos, es que le llegue la información al consumidor y evitar la vulneración de sus derechos. Entonces, si yo conozco la reglamentación técnica y digo, ah, no, bueno, mi zapato ya lo vi, bueno, mi zapato es un estilo ejecutivo, ¿no? Quiero vendérselo a ese sector del mercado que necesita un zapato elegante, lustroso, que se vea con una característica distinta, más formal, ¿no? Entonces no me sirve lo que dice, por ejemplo, el RTCA de que tiene que ir cosido, porque puede ser que moleste, porque es un zapato muy ajustado, porque puede ser de que mi material que yo tengo para hacerlo genere esa incomodidad, ¿no? Entonces, en ese caso aplico las buenas prácticas de etiquetado y digo, bueno, el RTCA dice que también lo puedo vender adherido, entonces lo voy a poner en una pegatina de manera que el consumidor tenga que forzar el sello para quitar el etiquetado. Pero yo ahí me estoy garantizando que la información la tenga el consumidor. Con ese simple sello, con esa simple pegatina, con algo que me permita que la información llegue al consumidor, yo estoy asegurando algo. ¿Qué estoy asegurando? Estoy asegurando de que el consumidor reciba la información. Y esto es algo en doble vía. ¿Por qué? Porque por una parte yo entrego la información al consumidor, pero por otra parte yo me estoy curando en salud. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ven a decir, mire, es que su zapato me causó una luxación, su zapato me causó un accidente, su zapato me causó un problema de salud, mire, ¿sabe qué? En el etiquetado yo ponía cuál es el uso, cómo se tenía que hacer, por ejemplo, que no lo dice ahí textualmente el RTCA, pero si yo conozco mi producto y sé que al final lo quiero advertir eso al consumidor, pues yo lo puedo hacer en una parte del etiquetado. Entonces, lo que yo les quiero transmitir en esta mañana, para finalizar este punto, es tengamos buenas prácticas de etiquetado de nuestros productos de calzado, porque al final yo les digo, como defensoría a veces encontramos casos muy particulares donde la invención del emprendedurismo sobrepasa la regulación. O sea, encontramos productos en donde, no, mire, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el caso de etiquetado de alimentos, a veces nos dicen, mire, lo que pasa es que yo al consumidor le estoy transmitiendo no solo de manera textual ahí en el etiquetado, sino que también le pongo, por ejemplo, una página web donde él puede entrar e informarse más de mi producto, por ejemplo. Y allí yo también advierto, yo también hago, yo también realizo buenas prácticas de etiquetado para que mi consumidor esté informado todo el tiempo, para que mi consumidor
sepa sobre mi producto, se fidelice de mi producto, pero también yo estoy de una u otra manera advirtiéndole al consumidor, mire, ojo, mi producto llega hasta este límite, ¿no? Mi producto hace esto, mi producto hace aquello, ¿no? Y esa información la recibe el consumidor. Bueno, yo me quedaría por acá. Eso es de una manera somera, de una manera muy rápida. Les he dado a conocer el contenido del reglamento. Hemos hablado algunas cosas muy importantes. Quizás recapitulando ya para cerrar, en esta presentación tú, el que me está escuchando, ha podido aprender qué es el etiquetado de los productos de calzado, qué es lo que contiene, vimos sobre los materiales, vimos sobre las partes que componen, que están compuestos esos materiales, cómo se debe declarar, vimos cuál es el contenido de la información, ¿no? Que debe de tener a disposición del consumidor, vimos lo que el RTCA vuelve a repetir en la Ley de Protección al Consumidor de que debe de estar la información del etiquetado de calzado. Vimos también el tamaño del calzado y vimos también las partes que componen al calzado que está definidos en el RTCA. En ese sentido, yo quisiera pues animarlos a descargar este RTCA, a leerlo. Es de una forma, estaba escrito de una forma muy asequible y los invito también a que ustedes puedan hacernos sus consultas, sus dudas. Estamos abiertos para ellos y también a que se inscriban ya en el chat. En varias oportunidades han dejado la lista de asistencia y también la evaluación sobre, entiendo yo, sobre este evento. Así que yo me quedo por acá, Boris, Ricardo, y les agradezco mucho el espacio brindado. Muchas gracias, licenciado Emiliano Arévalo, por tan importante disertación y facilitación de los conceptos de este reglamento técnico centroamericano. Pues tomar la palabra es motivar a todos los participantes a que descarguen este reglamento técnico centroamericano. La descarga es gratuita desde el sitio web de la Defensoría del Consumidor y por supuesto del sitio web del organismo salvadoreño de reglamentación técnica. Tenemos que solicitar la palabra uno de nuestros invitados a este webinar, solamente como para normas, para que podamos hacerlo de buena manera. Las personas que necesiten hacer las consultas sobre este reglamento técnico centroamericano, levantar la mano y les vamos a ir concediendo la palabra para que no todos vayamos a activar el micrófono de una vez. Así que el señor Walter Claro puede activar su micrófono y hacer la pregunta a nuestro ponente, el licenciado Emiliano Arévalo. Señor Walter Claros, tiene la palabra. Tiene que activar el micrófono. Bueno, posiblemente se le activó Rafael, ahí. porque es conduciendo durante. Ok, bueno. Vamos a tener monitoreado ahí los micrófonos. Ricardo, me ayuda también porque sí, claro. No vaya a ser de que haya algo. Sí, con gusto. Alguna sorpresa, Bueno, ¿no? sí, Presta exactamente. atención en la calle. Creo que no veo yo consultas, licenciado. Ok, Buenos días. pero, Una consulta. Ok, ¿Puedo hacer una consulta? por supuesto. adelante. No entendí bien cómo se puede hacer para descargar toda esta información. Esa es una. Y la otra consulta es, nosotros vamos a tener que mandar a hacer viñetas. ¿Habrá alguna entidad, alguien que nos pueda ayudar pues a corroborar que nuestro etiquetado va a ser el correcto, que nosotros mandamos a hacer? O sea, como quien dice que si podemos hacer un arte en papel, hoja de papel bond, donde vaya ya toda la información de nuestro producto. Y si hubiera algún error, que nos ayuden a arreglarlo antes de que nosotros
mandemos a hacer las etiquetas, porque vamos a cometer grandes errores quizás si nosotros no tenemos orientación directa, pues si alguien no nos ayuda, ¿verdad? Solo eso. Ok, gracias. Si me permite, Ricardo, con la primera parte voy a participar para lo de la descarga del reglamento, porque sí, es totalmente indispensable tener estos elementos. Y voy a hacer una aclaración. La persona que estaba ahí conectada ya fue denunciada a Zoom, porque sí era una intención inadecuada de participar. Así que ya mandé la denuncia a Zoom. ¿Verdad? Digo esto porque Gracias. realmente el objetivo de esto es facilitarle a ustedes, los micro y pequeños empresarios, toda la información técnica, y pues las personas que se dedican a interrumpir, realmente, qué mala práctica esto. Pero bueno, para poder responder a nuestro amigo, voy a, con el permiso del licenciado Emiliano Arevalo, voy a hablar primero de Ozartec. En Ozartec, usted en nuestro sitio web, ahí ozartec.u.sv, puede descargar la información. Te estoy compartiendo mi pantalla en el navegador. Tiene que tener, por supuesto, la conexión a internet. Se va al área de servicios y luego en el área de servicios usted va a encontrar la sección de descargas. Aquí tenemos los inventarios de reglamentos técnicos centroamericanos, salvadoreños y normas salvadoreñas obligatorias. Entramos al inventario RTCA, ahí se encuentran todos los todos los reglamentos que se encuentran actualmente vigentes. Y aquí usted, por una palabra clave como calzado, usted lo va a encontrar, tiene una vista previa del documento y tiene para descargarlo libremente. Hace clic en descargas y automáticamente en esta parte de aquí abajo, como lo podemos ver, se está descargando el documento. Luego usted lo abre y lo guarda en su computadora. Le da ahí guardar y ya le queda listo y puede suspender su conexión a internet. Y la otra, pues, es directamente en la página de nuestros amigos de la Defensoría del Consumidor. Solamente basta con que usted escriba en el navegador Defensoría del Consumidor y luego pues usted va a estar en la página de ellos para que pueda descargar también este reglamento o algún otro que sea de su interés. Luego, con la parte de la asesoría, le concedo al ingeniero Ricardo para que oriente y le dé respuesta a nuestro amigo. Era sobre la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? Relacionada a el tema La de asesoría. la asesoría. Sí. Fíjese que, bueno, nosotros podemos no recomendar la imprenta, ¿verdad? Pero sí podemos remitirlo a la unidad de paquetes escolares, donde ellos podrán darles los lineamientos, ¿verdad? Conforme a la norma que hoy nos ha explicado el licenciado Emiliano, para que puedan, y el amigo empresario tiene mucha razón, ¿verdad? Esto yo lo comparo con el tema del etiquetado que llevan los alimentos, ¿verdad? Que no se pueden dar el lujo de etiquetar un lote de calzado con una viñeta que no cumple con los estándares que se explicaron, ¿verdad? Porque pues se estaría incumpliendo esa parte. Nosotros vamos a trabajar sobre esto, ¿verdad? Sobre buscar proveedores y el tema de materiales para poderle ayudar a los empresarios con el tema de el etiquetado, ¿verdad? Y creo que sería buena práctica hacer como un arte previo, ¿verdad? Y validarlo para que reciban un visto bueno y puedan los empresarios ya darse la tarea de la impresión y de colocar la viñeta de acuerdo a como el licenciado expuso.
Así que, pues, los invitamos a que se acerquen acá para ver, para poder atender a todos los empresarios que ya quieran comenzar, ¿verdad? A implementar este tema del enviñetado para que, podamos hacer las cosas bien. No sé si hay más consultas. Hola, buenos días, licenciado. No sé si puedo platicar. Adelante. No, una consulta. Nada más quería consultarles si esta información que ustedes tienen van a llegar a hacer algún como acuerdo con el INED, ¿verdad? Con el área de paquetes escolares para poder trabajarlo más como quizás conlleva con la pregunta que acaban de hacer, pero para que quedáramos como en la misma línea, lo que CONAMIPE nos está compartiendo hoy, ¿verdad? Con las normas que MINED va a estar solicitando como paquetes escolares, ¿verdad? Para que, un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes nos dijeran, mire, si tiene que ir por lo menos en un zapato, para nosotros como fabricantes ya es bastante, ¿verdad? Que solo un zapato llevara dicha viñeta, ¿verdad? Pero podríamos llegar como en una contradicción tal vez si para MINED va a ser obligación que ambos zapatos lleven la viñeta. Entonces no sé si nos van a dar como algún consolidado o el acuerdo en el que queden con paquetes escolares. ¿Listo? Nada más esa era mi pregunta. Mauricio Pérez, ¿podrías tú contestar la pregunta si tienes información al respecto? Sí, ¿me escucha? Sí, te Hola, hola. escuchamos. Va, esos lineamientos tan precisos se estarán dando más adelante porque ya son más cuestiones de definir, pues, entre CONAMIPE y MINED qué es lo que va a llevar la etiqueta. Porque no, lo que hemos aprendido acá, quizá siento que va muy saturada mucha información lo que nos han dado, pero en esa etiqueta se va a definir entre CONAMIPE y el MINED más que todo qué es lo que va a llevar. Ujú. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Más adelante les van a dar esos lineamientos. Ok, gracias. Mi nombre es Henry Antonio Palacio, no sé si puedo participar. Adelante, por favor. Me preocupan sobre todo dos cositas. Él habló del nombre y la dirección. Me preocupa dar la dirección, también el nombre personal, pero no sé si se puede dar el nombre de la empresa, porque ahí habló de pajarito. Esa es una. Pues la otra es que habló de pictogramas. En el pictograma donde se especifica el porcentaje de los materiales. Vaya, no sé si abajo se le puede poner el porcentaje, porque a mí me parece que prácticamente ahí está toda la información que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Y eso con el mismo fin de los otros compañeros, de poder hacer un buen trabajo. Y no sé si nos pueden dar una muestra, una etiqueta, porque igual me preocupa meter las patas, ¿verdad? No hacer algo que no sea bueno, que no esté en conformidad con lo que nos piden. Un modelo para nosotros decir, como quien dice, un poquito más seguro de lo que estamos haciendo. Gracias. Ok. No sé si el licenciado... Hola, buenas. Bueno, hoy sí, como la duda aludía justamente a lo que yo decía directamente, lo voy a contestar, pero también voy a aprovechar para algunos comentarios que habían antes. Vea, sí, lo primero que se hablaba, si no mal me recuerdo, bueno, vamos a empezar por lo del pictograma. Sí, justamente lo del pictograma, el reglamento lo dice, o sea, el reglamento lo que establece es que se debe de informar al consumidor de manera directa, de manera textual, ¿sí? Entonces, como decía el estimado amigo, creo que era Henry, ¿verdad? Decía que sí se puede utilizar o se puede decir lo del pictograma. Sí, claro. O sea, lo primero que dice el RTCA es que debe ser de una manera textual, de una manera que se pueda entender la información que se está dando al consumidor. Como yo les mencionaba, lo primero que debemos de cumplir
es que la información llegue de manera clara, directa, oportuna y sencilla al consumidor. Entonces sí, se puede utilizar de manera textual y el pictograma también. El pictograma sirve como de manera gráfica de poderle preguntar al consumidor respecto al tipo. Y disculpe, Henry, ¿cuál era la otra duda que tenía? Porque se me fue. Se me fue un poco la conexión, pero me decía, ¿cuál era la otra duda? La otra duda es la siguiente. Usted habló que hay que dar la dirección y el Ah, ok. nombre. A mí me preocupa bastante con eso de la dirección y el nombre, ¿verdad? Por la situación en que vivimos, sobre todo en este país, ¿verdad? Y no es que yo, pues sí, no pueda hacerlo, ¿verdad? Pero sí hay cierta preocupación ahí que no sé si los demás comparten también este mismo sentimiento, pero la verdad es que hoy con solo el nombre ya lo están llamando a uno. Sí, vea, lo mismo nos manifiestan a veces algunos productores de alimentos. Nosotros entendemos correctamente ese problema. Y la cuestión es que cuando se hizo la norma, es un estándar que se pide y es para seguridad del consumidor y también para actuación del Estado. Porque siempre tenemos que, vaya, le voy a poner un ejemplo, en el caso de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en España pasó. En España en un momento decidieron hacer una mala práctica de facturación y en un alimento le pusieron aceite de avión, por ejemplo, y resultó un grave problema para la salud. Desde entonces, las normativas siempre piden que si se va a poner a venta algo, tiene que haber un responsable, ¿no? Tiene que haber alguien que esté detrás del producto, respaldando con su buena fama comercial, con su buena conducta y con el conocimiento técnico que tenga para hacerlo. Entonces, debido a eso, en todas las normativas de etiquetado siempre se pone que pongan el 5.1 del reglamento, dice nombre y dirección. Entonces, y ahí dice, deberá indicarse el nombre y dirección del fabricante o distribuidor de los productos en casos nacionales y en caso de los importados, el nombre y la dirección del importador o distribuidor final. La problemática que usted me dice la enfrentan todas las empresas de alimentos, por ejemplo, acá en el país. Y yo se lo digo al menos porque yo sí lo veo todos los días. Todas las empresas, ya sean pequeñas, grandes o medianas, cumplen con ese requisito de poner el nombre y la dirección. ¿Qué hacer en el caso de que usted me pone? Bueno, mire, lo mejor sería si nosotros tenemos reticencias para poner la dirección de nuestro domicilio, pues podría ser un lugar administrativo o pues como en el caso que yo les ponía de la empresa ficticia del que yo les hablaba, ¿no? Tener un local comercial, ¿vea? En donde yo me dedico a hacer mi actividad comercial y yo pongo el nombre de ahí donde la administración, o el consumidor se puede comunicar conmigo. En el caso que yo le menciono de los alimentos, por ejemplo, las empresas de alimentos pequeñas, grandes, medianas, ponen hasta el número de teléfono de la empresa. Entonces, sí, ahí sí yo les dejo ese dato. Sería bueno ver si ustedes tienen pues un taller o un lugar diferente a su casa o domicilio habitacional, ¿verdad? Para poder poner y cumplir con ese requisito. Fíjense que también pues, se hablaba un poco sobre lo de la etiqueta. Sí, yo entiendo que pues ustedes no quieren como equivocarse haciéndolas. Quizás, si ustedes se fijan, si bien es cierto lo que yo les diga es mucha información, pero es el contenido que tiene la RTCA, o sea, lamentablemente ahí uno no puede hacer mayor cosa porque ese es el contenido que está. No sé, quizás yo les podría dar mi recomendación, pero es mi recomendación personal, que ustedes una vez han recibido este webinar, podamos hacer un taller donde se pueda, un taller, una clínica, ¿no? O sea, como dicen que está muy saturado, pues podría pensarse en hacerse una clínica en donde ustedes lleven ya su diseño, donde ustedes lleven ya su dibujo de la etiqueta y en esa clínica nosotros podamos ir viendo, porque yo les quiero ser bien sincero, estos temas en el caso de alimento
por ejemplo, le voy a poner el caso de alimentos. En el caso de alimentos, no hay una entidad que avale etiquetas. No lo hay. El Ministerio de Salud lo único que da es un registro sanitario. ¿Qué significa esto? Significa que usted le lleva por ejemplo, si yo hago un aceite de coco alimenticio, yo llevo un producto, llevo los productos para que los prueben y llevo la etiqueta con lo que le voy a sacar al comercio. Si ustedes se fijan allí, que es un tema ya bien choteado, lo de los alimentos, o sea que tiene ya larga data de estar acá. En los alimentos no existe una fase previa en donde se pueda o una entidad diga, vaya, esto es lo que usted va a sacar. No, es el comerciante. Es el comerciante que tiene que hacerlo. Es el comerciante que tiene que agarrar la reglamentación, decir, esta es mi etiqueta, y el mismo comerciante se está discutiendo con el Ministerio de Salud porque le está diciendo, mire, el reglamento no dice eso, el reglamento dice tal y tal cosa, y mi etiqueta dice eso. Por eso ustedes se fijan, yo les iba hablando desde el punto de vista del comerciante, porque es el rol que necesitamos que ustedes desarrollen, en el sentido de que, porque hoy se pueden dedicar a calzado, mañana se pueden dedicar a otra cosa y pueden encontrar la misma problema. Entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo, el rol que se espera de un comerciante es que como es experto en su materia, conozca la reglamentación, la aplique y cuando salga al mercado se entiendan. Puede ser de diferente diseño la etiqueta, pero lo importante es que cumpla lo que nosotros ya vimos, que lo vimos en un ratito, sí, pero es importante que ustedes lo sepan. Ahora, yo lo que les podría proponer, no sé, y ahí con los colegas de CONAMIPE y de OSARTEC, podemos irlo viendo, es una clínica, ¿no? En donde ustedes lleven porque la idea es ayudar al micro y pequeño empresario, ayudarle, ¿no? Entonces, apoyarle, mejor dicho, en su emprendimiento. Y podríamos hacer una clínica, no sé si virtual, no sé si presencial, o no sé, ahí me dirán los amigos de CONAMIPE y de OSARTEC, en donde podamos evaluar la etiqueta. O sea, vaya, esta es mi propuesta de etiqueta, ¿verdad? Y esto es lo que yo tengo pensado, mis zapatos así, porque, por ejemplo, yo desconozco qué tipo de calzado tienes todos acá, ¿verdad? Y dependerá del calzado, así se verá si va a poder hacer eso que dice en los principios a partir del numeral 4, que dice que tiene que ser cosido, que tiene que ser pegado, que tiene que ser impreso. O sea, eso dependerá del calzado de cada uno. Entonces decir, por ejemplo, no, lo van a sacar cosido, pero uno me puede decir, no, mire, pero en mi zapato no funciona, en mi producto de calzado no funciona. Entonces, allí lo único que yo considero que puede aplicar, y lo dejo ahí como una propuesta, es la clínica para que ustedes puedan tener, va a ir reunirnos cada uno con cada uno y se le vaya, mire, esta idea está así, esto no funciona, hay que cumplir este requisito, ten en cuenta esto, como para poder coayudar y poder pues facilitarle el objetivo que es cumplir con la normativa. Aquí me quedo yo, muchas gracias. Bien. Creo que en aras del tiempo, licenciado Boris, no sé si hay más consultas de los Buenos días, amigos no sé si empresarios. tuviera una pregunta o... Sí, básicamente pregunta. Sí, diga. Adelante, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Rodolfo Parras, como ya lo habrán visto por ahí. Mi pregunta quizás, bueno, serían tres en una. Una es la viñeta, quizás volviendo un poco al tema que se trató hace algunos minutos, si la viñeta podría ir pegado a la planta del pie, como ahí dice que, perdón, a la plantilla interior sería. Y la otra sería si el número va grabado en la suela, siempre es necesario que vaya en cada viñeta, porque creería yo que eso nos complicaría, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los que estamos involucrados en este grupo somos personas que somos proveedores del Ministerio de Educación y debido a las exigencias de ellas, pues de ellos es que estamos ahorita en esta situación. Básicamente la mayoría de viñetas la estaríamos utilizando casi solo para el zapato del Minet, digamos, ¿verdad? Entonces estar mandando a hacer cantidad de viñetas para cada número es un poquito complicado. Mientras que si tenemos una viñeta estándar, es más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque solo se agarra la viñeta, se le pone el zapato y no hay que andar buscando de cuál número es. O si ya se nos agotó una numeración
y surge aquello de que no hay la prontitud para mandar a hacerla ya, para cumplir un despacho que se tiene para el día de mañana, por ejemplo. Entonces, mi punto de vista es que si el número ya va grabado en la suela, o sea, lo veo como innecesario que también vaya en la viñeta, ¿verdad? O al no ser que en la viñeta se pudiera poner la escala de la numeración desde, por ejemplo, desde la 23 hasta la 43 o 45 y luego ir solo checando, va a ponerle un chequecito a la talla que contiene el zapato. Eso sería la otra. Y lo último sería, digamos, si se le puede poner, perdón, eso, no, esas serían las tres inquietudes, ¿verdad? Yo sé que tal vez no estén las manos ahí, pero para efectos de que los demás compañeros escuchen tal vez la inquietud, que tal vez sea la misma de los demás, pues nos podamos apoyar, ¿verdad? Y en algún momento, como ustedes ya dijeron, no es, el objetivo es ayudarnos, no es ponernos un bloqueo, que en algún momento este tema se pueda discutir y considerar para que nos puedan beneficiar a todos, ¿verdad? Y también apoyo la propuesta del compañero Julio Chegüen a que la viñeta, pues a mi juicio, solo la llevara un zapato, ¿verdad? No el par. Eso nos disminuiría el costo a nosotros, ¿verdad? Y costo en tiempo y en costo también de la viñeta, ¿verdad? Ya que con uno que la contenga, el que compre el par, pues ahí le va a ir la viñeta y va a tener la información necesaria, solamente. Gracias. Mi estimado Rodolfo Parra, ¿verdad? Creo que me va a ayudar con el orden de las dudas para poder resolver todas. Me parecen muy atinadas. Quizás es que yo tengo ahorita un poco de inestabilidad con la señal. No sé si me escuchan bien. Ahorita no te conviene dormirte, que ya vas a tener tiempo para dormirte. Quizás entonces me ayuda mi estimado Rodolfo Parra, porque primero voy a abordar lo que usted mencionaba sobre el número del calzado. Y quizás aquí nos vamos a apoyar cuando tengamos dudas o queramos hacer algo, es apoyarnos un poco en la literalidad de lo que dice el RTCA. Y el RTCA, si bien es cierto, lo que da es cuando comienza a hablar sobre lo que debe de contener la etiqueta, dice de una sola vez que el etiquetado y calzado de sus partes, cuando se vendan por separado, deben de tener cierta información, ¿verdad? Pero cuando se trata de vender de una forma unísona todos los productos, el RTCA habla de calzado hasta donde yo comprendo. Entonces, cuando habla del número, dice en el 532, ojo, dice el número o los números indicando el tamaño del calzado debe estar en cada uno de los zapatos que constituyan el par, en un lugar visible y legible por la parte del consumidor. Si usted se fija, aquí el RTCA lo que está diciendo, lo que está pidiendo es que el número esté en cada uno de los zapatos, no en la etiqueta. ¿Me explico? O sea, lo que usted dice es cierto. Usted lo puede grabar en la suela. Usted lo puede grabar en la plantilla al interior del zapato. Y usted está cumpliendo el RTCA. Usted lo quiere poner en la etiqueta. Puede ponerlo en la etiqueta. Pero ya es una cuestión que no está regulando el RTCA. Ahí caemos en lo que yo le mencionaba al final de la presentación de las buenas prácticas de etiquetado. O sea, estoy dando más información a mi consumidor de la que la reglamentación me dice. Pero si usted me dice, mire, para mí sale más fácil que el número del zapato esté grabado y no lo pongo en la etiqueta, pues está bien, hemos cumplido con el RTCA. Porque la parte del RTCA sobre el número dice que debe de estar en cada uno de los zapatos que constituyan el par. Si usted lo pone en la plantilla, como le digo, o lo pone en la suela, usted está cumpliendo y no tiene que ponerlo en la etiqueta. En la etiqueta tiene que ir todo lo demás, ¿ya? Todo lo que nosotros mencionamos, que es lo que hablábamos con el señor Henry sobre el pictograma, sobre la cantidad de los productos. Esa es una de las dudas. Disculpe, ¿cuáles eran las otras dos para poder resolver también? Y creo que también voy a resolver algunas que están aquí en el chat. Están hablando sobre la dirección, el nombre de la empresa. Pero si gusta, mi estimado Rodolfo Parras, me dice las otras dos para podérselas resolver con el mayor de los gustos. Sí, básicamente relacionado. Quizás ya despejó dos ya, digamos. Okay. La única que quedaría ya es sobre lo que le mencionaba, si la viñeta, donde van las especificaciones de
los productos con que es elaborado el par de zapatos se puede poner adherida, digamos, a la plantilla interna del pie. Yo trabajé hace muchos años para un negocio y así se le pegaba, ¿verdad? En la plantilla, nada más despegábamos, era un adhesivo y ahí se le colocaba. La pregunta es si es permitido eso, digamos, para nosotros, ¿verdad? Hacerlo, porque eso se está viñetando, digamos, en la fase final, en la hora de que están plantillando, ahí puede ir enviñetando, ¿verdad? Es una forma de simplificar la función. Claro, Solamente claro. eso sería lo último. Vaya, muchas gracias. No se preocupe, don Rodolfo, estamos para atender sus dudas con el mayor de los gustos. Fíjense que, remitámonos otra vez, es que fíjense que todas esas dudas se pueden resolver utilizando nada más lo que dice el RTCA. Y aquí hay que utilizar un principio muy importante. Está permitido lo que está escrito, lo que está dicho. Lo que no se ha dicho, eso está permitido hacer. Si el reglamento quiere prohibir algo, tiene que decirlo expresamente. Por ende, si no está dicho expresamente, quiere decir que está permitido. Me lo voy a explicar de la siguiente manera. Fíjese que en el 4.1 sobre la etiqueta dice lo siguiente. El etiquetado debe estar marcado, impreso, cosido o pegado en el calzado. O sea, me está hablando de el calzado cuando sería bueno ver una cuestión, permítame un segundo, que se entiende por calzado. Y el RTCA dice que es el calzado, dice que es la prenda de vestir con suela destinada fundamentalmente a proteger, cubrir y resguardar el pie, facilitando el caminar, realizando la actividad deportiva, etcétera, etcétera. Entonces, cuando habla de calzado, está hablando del zapato. Entonces, el RTCA no está diciendo si sea en los dos, o sea en los dos, por ejemplo, como la duda que recuerdo que mencionó, sino que me está diciendo que esté en el calzado. Entonces, al decir el calzado, quiere decir que esté en el calzado que se le va a vender al consumidor. Si, por ejemplo, yo vendo al consumidor mi calzado en par, ¿sí? El calzado debe de estar, la etiqueta debe estar, puede estar en uno, por ejemplo. Pero si yo vendo en par, ¿sí? Si yo lo vendo en par. Si yo no lo vendo en par, porque aquí el RTCA lo permite cuando yo vendo partes, por ejemplo, debe de estar en cada una de las partes, ¿no? Entonces, dice impreso. Entonces, efectivamente, mi estimado don Rodolfo, puede estar en la suela del zapato, en parte interna, dice, porque dice que puede estar impreso. Entonces, yo lo puedo imprimir ahí. Entonces, si yo como manufacturador sé de que mi calzado se va a vender en parte, lo puedo dejar perfectamente en uno, lo va a recibir y lo va a recibir en uno de los dos zapatos. Entonces no hay ningún problema. Lo puede tener impreso allí. Pues ahí sería de evaluar una cosa, pero eso depende de cada productor, mi estimado doctor. Por ejemplo, si usted conoce su producto, usted conoce la tinta con la que va a imprimir el etiquetado y usted sabe, conociendo su producto y la tinta, usted sabe que con el paso del tiempo se va a desgastar. Usted valora si lo deja en la parte de la lengua que conocemos del zapato o al interior del zapato. En todo caso, esto es solo como una buena práctica de etiquetado, ¿verdad? No es obligatorio, es una buena práctica. Usted dice, bueno, lo voy a dejar en la lengua porque es donde menos roce hay y perdura más. Pero si usted lo deja en la plantilla y usted dice, se desgasta, el desgaste tiene que ser bien prolongado, ¿verdad? No puede ser que con una o dos puestas, ¿verdad? Eso se borre, porque entonces sí no cumpliríamos el objetivo del etiquetado. O sea, debe asegurarme que dure dentro de la plantilla un determinado tiempo, porque imagínese, yo pienso en una tienda donde están los zapatos, se los están poniendo, se los están quitando. La práctica de la venta es así, ¿verdad? Tráigame del número tal, entonces el consumidor está probando. Lo que sí debe de garantizarse es que dure un tiempo en la plantilla, como usted dice que se puede, que lo desea poner, que dure un tiempo prolongado para que la información se asegure de llegar al consumidor, nada más. Eso es lo único, porque el reglamento sí pide eso, pide que sea de una manera indeleble, dice. O sea, es decir, que no se borre tan fácilmente.
Eso es lo único que yo le podría decir, que si es necesario que cumplamos. No sé si con esto le resuelvo su duda o Completamente usted me dice. entendido. Ok, Completamente entendido y muy claro. Muchas gracias. gracias. Perdonen que también abuse de la toma de la palabra, pero hay unas dudas aquí en el chat. Dice, Ronald Reyes dice, nombre de la empresa o nombre de la persona propietaria. Fíjense que el reglamento lo que dice es que se debe poner el nombre y la dirección en el caso de los productos nacionales de quien fabrica. Entonces, si es un empresario que tiene una empresa, puede poner la empresa, ¿sí? Si es un micro y pequeño empresario donde no le ha puesto nombre, es un emprendimiento, o todavía no lo ha registrado con el CNR, etcétera, etcétera, puede poner el nombre de la persona individual o el nombre de su emprendimiento. De cualquier forma, en CONAMIPE está registrado, hay un registro, ¿no? sobre su emprendimiento como micro y pequeño empresario, y puede poner allí figura, me imagino, el nombre de su emprendimiento y puede poner el nombre del emprendimiento, por ejemplo. No sé, me avisa Ronald Reyes y con eso yo le resuelto la duda. No es necesario el nombre de la persona propietaria, sino de la empresa o del emprendimiento. Carlos Filiberto Morán dice, si en vez del nombre se puede utilizar un código que al momento de querer hacer cualquier reclamo, el MINET o el director mismo puede dar nombre y dirección que corresponde a este código. Miren, el problema es que el RTCA sí es como bien claro, o sea, no habla de código, no habla de una cuestión así. Lo que sí es que como yo entiendo que es una actividad comercial bien propia que van a hacer con el Ministerio de Educación, al final también el Ministerio de Educación comparte la responsabilidad con ustedes. Es decir, a la hora que el Ministerio de Educación, y creo que por eso es una de las cuestiones que manda a que ustedes cumplan la normativa, cuando el Ministerio de Educación entregue esos insumos, en parte va a ser también la responsabilidad de esos productos, la asume el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si, por ejemplo, yo no garantizo la seguridad, vaya, yo soy productor de insumos informáticos, ¿ya? Y por de pronto veo yo que no garantizo, por ejemplo, que las computadoras que yo voy a dar se sobrecalienten y agarren incendio y generen un incendio. Entonces, ese riesgo de incendio que producen mis productos que le estoy dando al Ministerio de Educación, ese riesgo lo asume también el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso? La población no le va a ir a decir, va a ir a buscar, o sea, aunque la normativa diga que tiene que llegar el nombre y todo eso, la población, pues ustedes entenderán, no van a ir y van a buscarlos a ustedes, van a buscar al Ministerio de Educación también. Entonces, yo creo que eso pasaría mucho por hacer un acuerdo con ellos, ver este tema, ver si ellos, porque este tema del nombre, el país, el nombre y la dirección, es por tema de responsabilidad. Lo que las normas están haciendo es diciendo, vaya, mire, o sea, siempre detrás de todo producto que salga al mercado, tiene que haber un responsable que garantice esto, y eso se hace poniendo su nombre y poniendo su dirección. Yo creo que eso sería bueno que lo conversaran un poco con el Ministerio de Educación para ver ese tema y, por ejemplo, podría ser que lo hubieran o podría ser que no. Ahí dependerá de el administrador del contrato, que en este caso es el Ministerio de Educación. Sería bueno verlo, explorar eso como una opción. Luego, Juan Antonio Córdoba, supongo, dice, ¿se podría poner el número de NIT en lugar del nombre? Bueno, no dice eso la normativa. Yo no creo que el número de NIT tampoco sea como algo que me sirva para identificar, porque ¿cuál es el objetivo de la normativa? Como yo les digo, el objetivo de la normativa de poner el nombre y la dirección es siempre que exista un responsable de ese producto, porque las mismas leyes, cuando están regulando, dicen que el comerciante debe de ser una persona experta, el Código de Comercio lo dice, experta en su materia, y debe de ser responsable de los productos que pongan al mercado. Si no, estaríamos hablando de cómo evitar una responsabilidad, y yo entiendo que no estamos en esa lógica. Luego, María José Molina dice, sería bueno un código asignado a cada proveedor. Como les digo, eso se podría hablar con el Ministerio de Educación. Hay que revisar cuál es la finalidad. Yo les digo cuál es la finalidad de que exista un nombre y una dirección de un responsable. Les pongo, por ejemplo, en los alimentos.
Vean ahorita los casos que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica se están sacando bebidas alcohólicas, cócteles, que están siendo adulterados. Y la población, hay personas que están sufriendo problemas, aparte de la pandemia. Costa Rica está enfrentando un problema de epidemias porque hay unas bebidas alcohólicas como cócteles y otras cosas que las están vendiendo adulteradas en súperes y en tiendas. ¿Y qué pasa? No hay responsables. Entonces, esa es la lógica, ese es el fin de estas regulaciones de etiquetado, de que siempre debe de haber un responsable o alguien que garantice que ese producto está allí. Bueno, con respecto al chat, eso es lo que hay. Hay un anuncio también que puso Ricardo que dice que el webinar puede verse de nuevo en el canal de YouTube de Conamip y lo pueden compartir. No sé si existen otras dudas. Yo los dejo por el momento por acá y quedo pendiente. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, por su tiempo y agradecerle pues también a los empresarios por el tiempo que se han tomado en escuchar esta importante ponencia, ¿verdad? La RCTA 6101-0312, calzado y sus partes, requisitos de etiquetado. Por nuestra parte, en CONAMIPE, agradecido por su tiempo, licenciado. Ahí lo vamos a molestar. Gracias a usted. En lo sucesivo, ¿verdad? Para que, estoy a la orden, ya saben, estoy a la orden. Para que nos ayude con los amigos empresarios. Boris. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, por supuesto, al licenciado Emiliano Arévalo, quien muy cordialmente atendió este llamado, esta invitación para hacer parte de ese esfuerzo de la divulgación de la reglamentación técnica en nuestro país. Por supuesto, les auguramos el mejor de los éxitos a nuestros amigos micros, pequeños, empresarios, también a los emprendedores que están buscando, pues como siempre, la forma de salir adelante con el cumplimiento de estos reglamentos. Tomo la palabra del licenciado Arévalo en el sentido de organizar los talleres. Si bien es cierto, nosotros como instituciones no les podemos decir, mire, vayan a una imprenta X, Y, Z, tampoco les podemos decir como personas si realmente se está cumpliendo o no. Leamos la normativa, descarguemos estos reglamentos, tengámoslos, pueden hacer sus consultas, ustedes pueden hacer sus diseños en un documento Word y hacer las consultas con sus asesores de CONAMIPE. Y ellos pues también nos hacen las consultas a nosotros como, en este caso, directamente con la Defensoría del Consumidor, quien es el encargado de la vigilancia y verificación en el cumplimiento de este reglamento. Y nosotros como SARTEC, pues siempre colaborando con CONAMIPE y con todas las instituciones estatales para que todos funcionemos en el camino de la cultura de la calidad. Así que no me resta más que agradecerles por su tiempo, un excelente webinar que hemos tenido. Gracias por su puntualidad, gracias a aquellos que han respondido a mi llamado de llenar el formulario de asistencia y también de la evaluación del evento. Estamos como siempre para servirles y de antemano desearles un feliz día para todos.